Buenas noches, Dom. No sé si alguien va a creer cada detalle de lo que voy a contar, pero necesito sacar esta historia de mi pecho. Ha pasado poco más de un año desde que todo ocurrió y, solo ahora, encuentro fuerzas para revisitar esta memoria sin perderme en el miedo. Aún tiemblo cuando la recuerdo, pero espero que, al compartirla, pueda dejarla atrás de una vez por todas. Mi nombre es Jimena, tengo 28 años y, hasta hace algunos meses, llevaba una vida normal en la Ciudad de México. Trabajaba como secretaria en una clínica dental, madrugaba todos los días y lidiaba con la prisa del transporte público, el ruido de las calles y la impaciencia de la gente. Nada se salía mucho de la rutina, hasta aquel día lluvioso de septiembre, cuando conocí a Bruno. Era una tarde de viernes. Yo acababa de salir del trabajo, exhausta y de mal humor. Mi jefa me había llamado la atención por un error que, sinceramente, ni siquiera fue mi culpa. Afuera, una lluvia intensa había dejado el periférico prácticamente detenido. Todo lo que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos y fingir que el mundo no existía. Pero la parada de autobús estaba llena y la lluvia no cesaba. Mi paraguas, de lo viejo que estaba, se volteó al revés con la primera ráfaga de viento. Me quedé ahí, medio empapada y furiosa, hasta que un hombre alto, de voz tranquila, se acercó con un paraguas negro lo bastante grande como para cubrirnos a los dos. Tenía una sonrisa de esas que parecen iluminar el alma. Vestía una camisa social con un aire retro y zapatos impecables, a pesar del lodo. «No puedes quedarte así bajo la lluvia. Vas a terminar resfriándote», dijo él, invitándome a salir de la tormenta. Le di las gracias, un poco avergonzada. Seguía molesta por la reprimenda en el trabajo, pero su amabilidad me desarmó. Se presentó como Bruno, me ofreció un viaje de aplicación, pues no tenía coche en ese momento, e insistió en acompañarme hasta que llegara a salvo. No era habitual en mí aceptar ayuda de extraños, pero algo en su actitud me inspiraba confianza. Tenía un toque de cortesía antigua que ya casi no se ve. Conversamos brevemente en el trayecto. Supe que vivía solo, que trabajaba como consultor en un área que no me quedó muy clara. Hablaba de proyectos, viajes repentinos y clientes en otras ciudades. A pesar de la poca precisión, ese primer contacto me pareció genuino. Era inteligente, educado y tenía una mirada muy intensa. Cuando llegamos cerca de mi edificio, simplemente sonrió y anotó mi número en un papelito, diciendo que me llamaría pronto. Y realmente llamó. Al día siguiente recibí un mensaje preguntando si me apetecía tomar un café en una cafetería cerca de la colonia Roma. Teníamos muchas cosas en común. Hablamos de cine, política, música, nuestras frustraciones y sueños. Aunque se mostraba bastante reservado sobre su pasado, Bruno contaba historias fascinantes. Mencionaba viajes a lugares poco turísticos y conocía detalles históricos de ciertas regiones del interior del país, como si hubiera vivido ahí décadas. Con el paso de las semanas, empezamos a vernos con frecuencia. Bruno era atento, del tipo que trae flores sin motivo o que te compra ese dulce exacto que te encanta. Su estilo era sencillo, pero con toques de refinamiento casi de otra época. A veces sentía que era un hombre de tiempos pasados, fuera de lugar en la metrópoli moderna. Hasta mandaba audios que parecían recitados, con una calma y cadencia que me atrapaban. Una vez me invitó a ir a su departamento en la colonia Juárez. Era un lugar con encanto, pero antiguo, amueblado con madera sólida y libros raros. Me mostró algunas ediciones que parecían tener siglos. Hablaba de literatura y filosofía con una pasión que no solía encontrar en los hombres que había conocido. Fue ahí donde me enamoré por completo. Esa figura misteriosa me atrapó sin remedio. En pocos meses estábamos juntos casi a diario. Con mi ritmo de trabajo y los compromisos urgentes de Bruno, terminábamos durmiendo en mi casa o en la suya, dependiendo de la situación. Aunque era reservado, nunca fue grosero o frío. Al contrario, me mostraba afecto y me hacía sentir única. Aún así, había algo que no lograba explicar. Una rareza en el aire, como si él guardara un gran secreto.
Al principio pensé que era solo parte de su forma de ser. Había días en que Bruno se quedaba muy callado, mirando por la ventana con un gesto preocupado. Cuando le preguntaba qué le pasaba, cambiaba de tema o simplemente contestaba: «No te preocupes, Jimena, son cosas mías», o «es solo un problema de trabajo». No quería presionarlo. Después de todo, cada quien tiene sus asuntos personales. Pero las rarezas no terminaban ahí. Casi no hablaba de su familia. Una vez le pregunté si sus padres vivían en la Ciudad de México y se escabulló por completo, diciendo que no mantenía contacto con ellos desde hacía mucho. En otra ocasión, vi una cicatriz grande en su brazo y él decía que se la había hecho de niño, en un accidente. Sin embargo, la textura y el color de la cicatriz eran tan peculiares que me dejaron intrigada. Además, noté que nunca tenía redes sociales ni WhatsApp. Se comunicaba por correo electrónico o llamadas directas, algo inusual en estos tiempos. Comencé a sentir una desconfianza leve, pero me sentía culpable al dudar de alguien que hasta entonces me había tratado tan bien. Fue entonces cuando empezaron las ausencias repentinas. Bruno empezó a desaparecer algunas noches sin previo aviso. Decía que tenía que ir a otras ciudades a resolver pendientes. A veces no volvía hasta 2 días después. Cuando yo llamaba, su teléfono iba directo al buzón y mis mensajes quedaban sin respuesta. Solo me contactaba cuando ya estaba de regreso en la Ciudad de México. Ese comportamiento me puso muy inquieta. Revisaba mi celular a cada minuto, esperando alguna señal suya. Le conté la situación a mi mejor amiga, Amanda. Ella me advirtió que quizás Bruno tenía otra mujer o incluso una familia secreta. Esa posibilidad me carcomió. No quería creerlo, pero tampoco tenía pruebas de nada. Para colmo, cuando él regresaba de esos viajes, llegaba agotado y con olor a tierra mojada o a un aroma metálico, como si hubiera estado en lugares extraños. Lo presionaba para que me dijera a dónde había ido, y él solo decía: «Son asuntos que no vale la pena que te preocupen». Aquellas noches mis celos me volvían loca. Sufría de jaquecas constantes, insomnio y, peor aún, un nudo en el estómago que no se deshacía. Mi pensamiento se volvía obsesivo. ¿Me estará engañando? ¿Por qué miente? Estaba dispuesta a todo para descubrir la verdad. Impulsivamente compré un celular barato de segunda mano y traté de instalarle una app para rastrearlo. Mi idea era colocar un GPS en su coche o, quizá, en el bolsillo de alguna chaqueta. Pero Bruno casi nunca soltaba sus llaves ni sus cosas. Cuando dormíamos juntos, guardaba la cartera en una guantera con llave o en un cajón que yo no podía abrir sin que él se diera cuenta. Era casi imposible hurgar sus pertenencias. Aún así, una noche mientras él dormía profundamente, tomé su teléfono y revisé las llamadas recientes. No había nada sospechoso. Eran números sin identificación o etiquetados como cliente 1, contacto B. Nada que me probara una infidelidad. Pero eso solo aumentó mi paranoia. ¿Quién guarda contactos así? ¿Por qué no hay chats largos ni audios? ¿Nada? Hablé de nuevo con Amanda y me dijo que tal vez estaba exagerando sin razón. Ella recordó que en relaciones anteriores yo ya había terminado por inseguridades y celos. Pero en ese momento sentía algo distinto, más denso, un silencio que gritaba. Además, lo amaba y no quería arruinar la relación con paranoias. Sin embargo, las desapariciones continuaron. Comencé a notar que Bruno estaba cambiando físicamente. Una madrugada, nos despertamos sudando porque el ventilador de techo dejó de funcionar. Al encender la luz, vi manchas oscuras en su playera. Parecían salpicaduras de tierra, pero también había algo más denso, casi negro. Se levantó nervioso y fue directo al baño, diciendo que tenía que lavar la camisa antes de que quedara manchada para siempre. No me dejó acercarme. Días después noté un arañazo grande en su espalda. Parecía hecho por uñas o algo puntiagudo. Él me aseguró que había sido un accidente en el trabajo, pero su expresión de incomodidad delataba que no decía la verdad. Empecé a tener pesadillas, soñando que Bruno se involucraba en peleas o algo peor. En mis sueños aparecía rodeado de sombras,
sosteniendo objetos manchados con un líquido oscuro. Despertaba empapada en sudor, sin aliento, y no tenía valor de contarle esos sueños a nadie más que a Amanda. «Amiga, sé que suena a locura, pero siento que hay algo profundamente mal con él», le confesaba. Mi desconfianza llegó al punto máximo un domingo por la noche. Bruno regresó casi a las 2 de la madrugada, agitado, con la camisa medio rota. Yo estaba en la sala, con las luces apagadas, esperándolo. Cuando entró, cerré la puerta y la atranqué, decidida a obtener respuestas. «¿Dónde estabas, Bruno?», pregunté. Intentó calmarme, pero no podía mirarme a los ojos. «No es lo que piensas, Jimena. Necesito que confíes en mí, pero ahora mismo no puedo explicártelo». Mi furia estalló. «¿No puedes o no quieres? Desapareces, regresas así, como si hubieras peleado con alguien. ¿Y aún esperas que confíe en ti?». Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Parecía buscar una forma de justificarse, pero no dijo nada aparte de: «Lo siento, no tengo opción». «¿Cuál opción? ¿Tienes a otra persona? ¿Estás metido en algún crimen? Dime la verdad». Bruno me miró con una expresión mezcla de lástima y algo que interpreté como miedo. Pero no era miedo de mí, sino de algo o alguien que lo atormentaba. «Sería peor si lo supieras. Créeme, intento resolverlo sin involucrarte». Hablaba en voz baja, como si cargara con un peso invisible. La tensión subió y cuando me di cuenta estábamos gritándonos. Se negó a dar detalles y yo seguía insistiendo. Al final, salió dando un portazo y me dejó llorando en la oscuridad. Después de esa pelea, Bruno desapareció casi una semana. En ese lapso, mi ansiedad me consumía. Casi no podía trabajar, comía poco y dormía peor. Amanda iba a mi departamento con frecuencia para distraerme, pero yo solo hablaba de Bruno y mis presentimientos. «Mira, Jimena, tal vez esté metido en contrabando, tráfico, no sé, pero eso de manchas, cortes, ausencias...». Amanda hizo una pausa, respiró hondo. «Solo no hagas ninguna locura, ¿sí?». Pero yo ya estaba desesperada. Una noche decidí esperarlo cerca de su edificio para ver si aparecía. Me quedé dentro de mi coche, con las luces apagadas, observando la vieja entrada. Cerca de las 2 de la madrugada vi su carro estacionarse en la calle lateral. Bruno bajó cargando algo que no pude identificar y entró por el estacionamiento. Sentí un escalofrío. Esperé unos minutos y decidí seguirlo a pie, en silencio. La puerta del estacionamiento se cerró demasiado rápido. No logré colarme, pero busqué alguna ventana lateral para espiar. Cuando por fin encontré un pasillo para mirar, presencié algo que me revolvió el estómago. Bruno estaba con la camisa empapada de una sustancia oscura y hablaba por teléfono en susurros. Decía cosas entrecortadas, algo como «no puedo contenerlo más» y ella empezó a sospechar. Traté de acercarme para oír mejor, pero pateé sin querer un bote de basura, haciendo ruido. En ese instante las luces del pasillo se encendieron. Corrí de vuelta a mi coche. Él no me vio, pero mi corazón casi se salía del pecho. A esas alturas estaba más convencida que nunca de que algo muy turbio pasaba. ¿Pero qué era? ¿Un crimen? ¿Una secta? Traté de pensar con lógica, pero ciertos recuerdos adquirieron un nuevo sentido. Lo rápido que sanaban sus heridas, la forma en que sus ojos parecían brillar en la oscuridad, la ropa manchada con aquel líquido extraño, el olor metálico que recordaba a la sangre. Mi mente comenzó a divagar en hipótesis disparatadas. ¿Y si Bruno no fuera totalmente humano? Pensé en historias de vampiros que había leído en mi adolescencia. Me reí de mí misma. Vampiros en la Ciudad de México, ¡qué tontería! Aún así, la duda echó raíces en mi cabeza. Decidida a descubrir la verdad, tomé una decisión arriesgada. El jueves, recibí un mensaje de Bruno diciendo que quería hablar conmigo en persona, explicarme todo y tal vez retomar lo nuestro. Quedamos de vernos en mi casa, pero ya entrada la noche avisó que surgió un imprevisto y que tenía que salir de urgencia. Eso me enfureció y sin avisar a nadie, lo seguí en mi coche. Estaba obsesionada. Lo seguí por varias avenidas hasta que tomó la autopista México-Puebla rumbo al interior.
Mantuve la luz baja para no delatarme. Tras unos 40 minutos, se desvió a un camino secundario, sin pavimento. Lo seguí, a pesar de mi temor. Llegamos a una zona apartada, sin alumbrado público, cerca de un terreno baldío cubierto de maleza. Se detuvo. Con la escasa luz de la luna, lo vi abrir la cajuela. Sacó algo envuelto en una lona oscura y se esforzaba en cargarlo. Me quedé con el coche a cierta distancia. Apagué los faros y bajé con sumo cuidado. Lo vi internarse entre la maleza, llegando a una especie de claro. Allí comenzó a cavar con una pala que había tomado del coche. Tenía la respiración descontrolada. No podía creer lo que veía. Una descarga de adrenalina me hizo dar un paso en falso, pisando una rama seca que crujió con fuerza. Bruno se volteó de inmediato, empuñando la pala en mi dirección. ¿Jimena? Se notaba atónito y a la vez furioso. ¿Me seguiste? Todo mi cuerpo temblaba. ¿Qué estás haciendo, Bruno? ¿Qué es ese bulto? Él dejó la pala y respiró hondo como alguien que carga un peso superior a sus fuerzas. En sus ojos vi una mezcla de agotamiento y desesperación. No debiste venir. Ahora ya no hay vuelta atrás. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo los árboles y trayendo un olor que me revolvía el estómago, algo parecido a hierro o sangre. «Dime qué está pasando», supliqué con voz temblorosa. Él miró el hoyo que cavaba y luego a mí. «¿De verdad quieres saberlo, Jimena? Porque la verdad podría destruirte». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía responder. Por un instante, tuve la impresión de que sus ojos estaban más oscuros, casi sin brillo humano. Bruno balbuceó algo sobre necesidades e impulsos que no podía controlar. Y fue ahí cuando realmente sentí terror. Se acercó a mí, con la expresión confundida, casi pidiendo perdón. «Intento controlarlo, pero es más fuerte que yo. Ya he hecho sufrir a mucha gente. Y no puedo dejar que descubras lo que realmente soy». Temblaba. «¿Qué eres?», alcancé a preguntar. Bruno tragó saliva y levantó la lona que estaba en el suelo. No lo vi con claridad, pero el olor a sangre y el atisbo de lo que parecía un trozo de tejido humano me hicieron sentir náuseas. «Tal vez sea demasiado tarde para mí, pero no quiero que sea tarde para ti». Hablaba en voz baja, como temiendo ser oído por alguien. «Vete, Jimena. Lárgate antes de que haga algo de lo que luego me arrepienta». Mis piernas no reaccionaban. Quería huir, pero la curiosidad morbosa me mantenía inmóvil. De pronto, dio un paso rápido hacia mí y me empujó. Tropecé y caí al suelo húmedo, mientras me miraba con una angustia aterradora. «Lo siento, pero no puedo dejar que hables». Presa del pánico, traté de ponerme en pie, pero sentí un golpe en la cabeza, algo duro y metálico. Mi visión se oscureció, y lo último que recuerdo son sus gritos, como si peleara consigo mismo, y el silbido del viento contra los árboles. Desperté ya con el día claro. Estaba sola en el terreno, con la cabeza palpitando. Tenía una mancha de sangre seca en la frente. Me levanté con dificultad, y vi que el hoyo que había estado cavando Bruno estaba relleno, sin rastro de ningún objeto o cuerpo. Su coche había desaparecido, pero el mío seguía ahí, al borde del camino. Como pude, me subí a mi carro y conduje hasta un hospital público en la colonia más cercana. Me atendieron, me pusieron un vendaje básico. Cuando me preguntaron qué había sucedido, inventé que había sido asaltada. No podía contar la verdad, quizá nadie me creería. Tal vez ni siquiera yo sabía ya que era real. ¿Intenté denunciar a Bruno a la policía? Sí, pero fue inútil. Revisaron la dirección que di y no había ningún registro de un tal Bruno Ortiz viviendo en aquel edificio. ¿El departamento? Estaba vacío, según el portero, quien aseguró que nunca había visto a alguien con mi descripción. Me quedé pasmada. ¿Cómo era posible? Busqué en el registro civil, traté de ubicar su CURP, su INE, cualquier rastro documental. Nada. Ni un papel que lo relacionara con la realidad. Era como si no existiera. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Desarrollé crisis de ansiedad y pánico.
Veía a Bruno en cada hombre de traje oscuro que se me cruzaba por la calle. Dejé de ir al trabajo por temor a regresar tarde y encontrarlo en algún callejón. Mi insomnio empeoró y Amanda se preocupó tanto que llamó a mis padres para ayudarme. Ellos intentaron convencerme de que necesitaba atención psicológica, porque toda la historia parecía inverosímil. Pero yo estaba segura de lo que viví. Los recuerdos, los regalos, las conversaciones, todo era demasiado real para ser una fantasía. Entonces, ¿por qué Bruno no existía en ninguna parte? Finalmente tuve un colapso nervioso. En pleno paseo de la Reforma, empecé a gritar que él me estaba siguiendo, que iba a matarme, y la gente a mi alrededor me miraba con lástima o sorpresa. Terminé en un hospital psiquiátrico público donde pasé casi 2 semanas. Allí me dieron medicamentos fuertes que me dejaban en un estado de entumecimiento total. Dormía y despertaba sin distinguir bien entre sueño y realidad. Cada vez que intentaba contar mi historia, recibía miradas incrédulas, como si fuera una loca más. Después de mucha insistencia, con el apoyo de Amanda y de mis padres, logré salir. Continué tomando fármacos más suaves y empecé terapia intensiva. Parecía que mejoraba. Incluso las jaquecas disminuyeron. Pero en el fondo el miedo seguía ahí. Una noche, ya en casa, mientras volvía a mi rutina, me pareció ver a Bruno parado bajo el farol frente a mi edificio. Miré por la ventana y reconocí su estatura, la caída elegante de su camisa, esa forma de meter las manos en los bolsillos. Parpadeé y ya no estaba. ¿Había sido una alucinación o era real? Empecé a cerrar puertas y ventanas. Revisaba la mirilla varias veces al día. Mi terapeuta insistía en que yo estaba proyectando mis traumas. Quizá fuera así, pero muy dentro de mí me pregunto, ¿y si Bruno sigue al acecho? ¿Y si no es humano? ¿O si es un criminal tan frío y meticuloso que logra borrar todas sus huellas? Nada me quita de la cabeza que existió de verdad, que nuestra relación fue real y que él hizo cosas horribles. Yo lo vi, sentí el olor, oí sus gritos ahogados por el viento. Ahora intento reconstruir mi vida. Todavía trabajo en la clínica dental, pero evito todo contacto emocional profundo. Tengo pesadillas cada vez que oigo ruidos fuertes en la calle. Amanda dice que debo seguir con la terapia y lo estoy intentando, pero cada vez que veo un reflejo en un vidrio oscuro, creo ver a Bruno. Escucho su voz diciéndome que no tenía alternativa y que yo no entendería lo que él era. Quizá nunca lo entienda, de hecho. Tal vez Bruno solo fuera un psicópata que disfrutaba manipular y aterrorizar a sus víctimas, alimentándose de sus miedos. O, quién sabe, algo sobrenatural de verdad estaba involucrado. Al final, solo me queda la certeza de mi propio trauma y la esperanza de que nunca vuelva a aparecer en mi vida. Te cuento esto ahora porque necesito creer que no estoy sola. Necesito creer que alguien leerá estas palabras y entenderá que el horror puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de la persona que te ofrece un simple paraguas en una tarde lluviosa. Es todo lo que puedo contar de la manera más fiel posible a la realidad que viví, o que, al menos, creí vivir. No tengo todas las respuestas, pero llevo en mi cuerpo y en mi alma las marcas del miedo que Bruno me dejó. La pregunta que me acompaña cada día es, ¿y si él no se ha ido? Buenas noches, Don. Me llamo Cita. Pasé toda mi infancia en las áridas pendientes de la Sierra del Mezquite, una región donde el sol castiga la tierra hasta abrir grietas, y la mayoría de la gente vive de sus cultivos y de criar unas cuantas cabezas de ganado. Mi padre murió joven, y mi madre se enfrentaba todos los días al asadón para poner algo de comer sobre la mesa. Crecí acostumbrada a ver la vida arrastrarse en un ciclo de carencias. Escuchaba los nombres de algunas familias influyentes de la región, gente que tenía grandes ranchos, suficiente agua en sus estanques y hasta empleados. Hablaban de ellos como si fueran realeza, y yo, lo confieso, sentía una mezcla de envidia y fascinación.
El más poderoso de todos era don Jacinto, al que popularmente llamaban el coronel, aunque nunca hubiera servido en el ejército. Decían que había heredado una buena porción de tierra, llena de ganado de engorda, y que tenía las mejores siembras de maíz y frijoles de toda la sierra. Gente de otros lugares venía a negociar con él, llegando en camionetas ruidosas que levantaban una polvareda rojiza en el camino. Era conocido por su voz firme y su figura imponente, un hombre alto, de cejas pobladas, siempre con un sombrero de cuero. Cuando caminaba por el pueblo, lo seguían saludos y palmadas en la espalda, como si se tratara de un rey local. Aquello me producía una extraña admiración y al mismo tiempo un deseo irracional de tener un poco de esa importancia. No tardé en albergar un anhelo insensato. Quería que el coronel se fijara en mí, que me viera como mujer. ¿Cómo te atreves a soñar con eso?, me preguntaba 1000 veces, pero la idea persistía. Yo no tenía una belleza refinada. Andaba descalza, con ropa sencilla, y aún así alimentaba en secreto el anhelo de que él me notara. Era mucho más que amor o atracción. Yo ansiaba la vida confortable que veía en las casas de la gente adinerada. Quería tener el respeto de los demás en el pueblo, que me miraban casi como si fuera invisible. En ese periodo de inquietud, empecé a escuchar rumores sobre una mujer misteriosa, una partera de edad avanzada llamada doña Irma, que vivía en un rancho apartado, casi en la frontera con el Monte Espeso. Mi abuelo solía comentar que ella conocía remedios de raíz para todos los males y que si alguien sufría de una enfermedad que la clínica del pueblo no podía curar, allá iban a tocar su puerta. Pero también se decía que ella ofrecía otros servicios, esos que nadie admite en voz alta: bendiciones fuertes, limpias, amarres y hasta trabajos más pesados. Yo no quería creer lo que escuchaba, pero al mismo tiempo la posibilidad de tener acceso a algún tipo de magia para cambiar mi destino me obsesionó. Lo pensé durante semanas, dándole vueltas, luchando contra el miedo que siempre me habían inculcado sobre esas artes secretas. Al final, la ambición habló más fuerte. Planeé mi visita al rancho de doña Irma un domingo de sol inclemente, cuando todos estuvieran distraídos en la tiendita o en la misa. Fui sola, con mis chanclas gastadas, cruzando el arenal que bordeaba el camino, observando los escasos árboles retorcidos que se empeñaban en sobrevivir en ese suelo. El calor hacía temblar todo en el horizonte y el sudor me corría por la espalda. La casa de ella estaba en un terreno cercado con ramas secas, pero lo que más me impresionó fue el silencio. No se oía el canto de pájaros ni el ruido del viento. Solo se escuchaba a lo lejos el ladrido de un perro que parecía venir de dentro del monte. La puerta de la casa era vieja, de madera, y el tejado apenas cubría las paredes, pero aún así, el lugar tenía algo que me ponía la piel de gallina. «Es solo mi imaginación», pensé. Aplaudí y llamé. «Doña Irma está en casa». Por un instante creí que no había nadie. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer que debía de haber pasado los 70 años. Tenía el rostro cubierto de arrugas profundas y unos ojos pequeñitos pero llenos de vida. Me examinó de arriba a abajo sin decir nada, hasta que le pregunté, con la voz un poco temblorosa: «Disculpe la molestia, soy Cita, vivo cerca, en la parte baja de la Sierra del Mezquite. Quería hablar con usted sobre un problema que tengo». Ella carraspeó y me dejó pasar. Entrar en esa casa me hizo estremecer. Había hierbas colgadas del techo, frascos con líquidos de colores extraños sobre estantes de madera y varios altares con velas e imágenes que no reconocía. Un olor fuerte a ruda mezclado con tabaco flotaba en el aire. Estuve a punto de dar media vuelta, pero me contuve. Entonces, doña Irma me miró fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. «Sé lo que vienes a pedir», dijo con voz ronca. «Pero, ¿estás segura de que ese es el camino que quieres tomar?» Me estremecí al oírla decir aquello. ¿Cómo podía adivinar? Tal vez mi expresión ansiosa me delataba. Aún así, no evité el tema. «Yo necesito que una persona se enamore de mí».
Claro, claro, y esa persona es difícil, ¿no? Alguien con dinero, ¿verdad? No tuve que confirmarlo con palabras. La mirada de doña Irma se afiló, como si dijera, todas quieren lo mismo. Me pidió que me sentara en un banquito cerca del fogón. Apenas acomodé la mano en la rodilla sentí un golpecito de su bastón. Todo tiene un precio. Cuando se trata de algo que involucra el corazón y la voluntad de otra persona, terminas debiéndole a la tierra. ¿Entiendes? No comprendí del todo lo que quería decir con deberle a la tierra, pero asentí. Si era lo que tenía que hacer, lo haría. Ya no soportaba más vivir como una sombra, durmiendo en el mismo catre de madera con goteras cayendo del techo en días de lluvia. Así que, sin titubear, le pedí que me enseñara lo necesario. Vas a necesitar recolectar unas plantas en el fondo del monte, allá en el valle del río Seco. Esa área estuvo habitada por indígenas hace mucho tiempo, y dicen que todavía guarda secretos del pasado. No es un lugar al que se va por capricho. ¿Y qué debo hacer? Primero llevarás un cuchillo, continuó, pero no es para defenderte, es para marcar tu propia sangre, una pequeña ofrenda, para abrir camino. Ella tomó un cuchillo con empuñadura de hueso, guardado en una caja. La hoja parecía vieja, pero afilada. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en retroceder, pero recordé al coronel y su rancho, sus tierras verdes y el respeto que imponía. Number seguiría adelante. Doña Irma me explicó que debía ir de noche, cuando el calor fuera menos sofocante y los misterios del monte estuvieran más cerca de la superficie. Dijo que la hierba adecuada crecía junto a un manantial pedregoso, casi seco, pero lo bastante húmedo para mantener viva la planta. Finalmente, advirtió: recuerda dar tu sangre, pero no exageres. Quien manda es la fuerza del lugar. Y después, no lo olvides. Si consigues lo que deseas, es porque algo más cedió el espacio. Salí de allí con el cuchillo guardado a la cintura y un nudo en la garganta. El sol ya se estaba poniendo, y el camino de regreso a casa se me hizo eterno. El cielo se tiñó de tonos rojizos, y el viento caliente no traía ningún alivio. Por el camino me pregunté si me estaba volviendo loca. ¿Qué era esa historia de ofrecer mi sangre? ¿Y qué fuerza habitaba el corazón del monte? A pesar del miedo, algo me impulsaba. Esa misma noche, esperé a que mi madre se durmiera y me encaminé al valle del río Seco. La luna crecía lentamente en el cielo, iluminando apenas el sendero de tierra, pero aún así podía tropezar en cualquier momento porque el piso estaba lleno de raíces. Sentí un silencio opresivo al internarme en el monte, sin grillos, sin búhos, sin nada. Solo el sonido de mis chanclas sobre la tierra arenosa y el susurro de las hojas. De vez en cuando oía el crujir de alguna rama y mi corazón se aceleraba, pero no veía nada moverse. Tardé casi 1 hora en ubicar el manantial. Era un pequeño hilo de agua que corría entre piedras redondeadas. La vegetación baja alrededor tenía hojas anchas, brillando bajo la luz pálida. Supuse que allí estaría la planta que necesitaba. Me arrodillé junto al agua, tanteando en la oscuridad para reconocer las hojas correctas. Doña Irma me había descrito la forma y el olor fuerte, mezcla de poleo con algo amargo. Pero no estaba segura de nada. Mi respiración era agitada y el pulso me retumbaba en los oídos. Entonces escuché una voz, suave pero inesperada, sin tono que delatara si era hombre o mujer. Parecía atravesar el aire y resonar en mi cabeza. ¿Qué haces aquí? Me levanté de un salto soltando la planta que tenía en la mano. Miré alrededor, intentando enfocar la vista entre los troncos retorcidos. No vi a nadie, pero había una sombra oscura, indefinida, a unos metros, medio fundida con la maleza, más alta que cualquier persona. Era como si la vegetación hubiera tomado forma. Tragué saliva. Yo solo quiero, balbuceé. Sé lo que quieres, respondió la voz, sin enojo ni simpatía. ¿Crees que se soluciona con un truco lo que la vida no te dio? Sentí el sudor recorrer mi nuca. Aquello era tan absurdo que pensé que estaba soñando. Aún así, recordé que debía entregar mi sangre.
De alguna manera, sabía que esa entidad, fuera real o fruto de mi mente, era lo que doña Irma llamaba la fuerza del lugar. Traté de sostener firme la mano, pero me temblaba. La hoja del cuchillo brilló a la luz de la luna. Me hice un corte superficial en la palma. La sangre fluyó hasta gotear en la tierra húmeda. «Te ofrezco esto», dije sin saber si tenía sentido. «Cuando ofreces, pierdes algo a cambio», dijo la voz. Al mismo tiempo sentí que el viento soplaba más fuerte, sacudiendo ramas y lanzándome polvo a los ojos. Cerré la mano para detener la sangre, y al abrirla de nuevo, esa mancha oscura ya no era visible. Tuve la extraña sensación de que algo había sido aceptado, aunque no entendía qué. Rápidamente corté las plantas que creí correctas y corrí fuera del monte, tropezando con raíces y golpeando piedras con las piernas. Solo me detuve cuando alcancé el sendero de regreso, iluminado levemente por la luna. A partir de ahí, el trayecto hasta mi casa se sintió menos sofocante, pero el miedo seguía ahí. Al día siguiente busqué a doña Irma antes de que el sol calentara demasiado. Le entregué las hierbas y ella comprobó que fueran las apropiadas. Luego inició una preparación en un caldero humeante sobre el fogón. El olor era fuerte y amargo, recordándome al agua estancada mezclada con algo verde. «Vas a poner unas gotas de esto en la comida o en la bebida de él, la primera vez que tengas oportunidad. Pero hazlo bien. Concéntrate en lo que realmente deseas», dijo mientras llenaba un frasquito con el líquido. Guardé ese frasco como si fuera un amuleto, aunque estaba nerviosa. En el fondo, sentía un poco de vergüenza por lo que estaba por hacer, pero me aferré a la certeza de que era mi única salida. Solo faltaba la ocasión adecuada. Llegó la semana siguiente cuando el coronel invitó a varias personas a un almuerzo para celebrar la compra de más ganado. Tal vez por verme como una muchacha de servicio, las cocineras me dejaron ayudar en la cocina. Había ollas burbujeando y gente entrando y saliendo a cada instante. El coronel se paseaba por el patio, hablando fuerte y gesticulando. Cuando nadie miraba, me acerqué a la jarra de agua fresca que le servirían y puse unas gotas de la mezcla. Intenté no pensar en lo que aquello significaba. Solo cerré el frasco y lo guardé en el bolsillo de mi vestido. Tenía el corazón acelerado. Poco después vi al coronel llenar su vaso y beber. Mi estómago dio un vuelco. «Ya está», pensé. En los días siguientes, él pareció más amable conmigo. Empezó a saludarme personalmente, preguntándome si necesitaba algo. Pronto se convirtieron en conversaciones más largas, hasta que apareció en la puerta de mi casa montado en su caballo bayo. Hablábamos de cosas triviales, pero notaba un brillo distinto en sus ojos, como si estuviera hechizado. Eso me producía un extraño placer. Yo, Zita, cortejada por el hombre más poderoso de la región. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo no marchaba bien. El coronel empezó a mostrarse más callado, a veces distraído. En ocasiones decía que no dormía bien, que soñaba con sombras recorriendo su casa, con voces que lo llamaban en plena noche. Intentaba reírse de ello, pero parecía exhausto, con unas ojeras cada vez más profundas. Una noche, llegó visiblemente perturbado. «Zita, ¿tú crees que el monte tiene voluntad propia?», preguntó, mirando el suelo con el ceño fruncido. «Siento que algo me sigue cuando voy al corral de madrugada». Me quedé helada. Describía la misma sensación que yo tenía de ser observada, pero no quise admitirlo. Traté de consolarlo, diciéndole que eran supersticiones. Sin embargo, por la noche, en mi propia cama, apenas podía dormir. Cualquier ruido fuera de lo normal me hacía saltar. Parecía que el aire estaba más denso, y a veces un olor intenso a tierra mojada se colaba en mi cuarto, sin que hubiera llovido. Lo peor fue cuando empezaron a pasar cosas extrañas en su rancho. Una mañana encontraron un toro muerto, sin heridas aparentes. Los perros se mostraban inquietos, gruñendo hacia algún rincón oscuro del patio, sin que nadie viera nada. El coronel, cada vez más agotado, decía sentir frío por las noches, aunque fuera temporada de calor. Y lo más angustiante,
comenzó a desarrollar una obsesión enfermiza por mí, con un celo posesivo, exigiendo saber si veía a otros hombres, siguiéndome a cierta distancia. Tenía a veces una mirada tensa, casi agresiva. Una vez amaneció en mi patio, sentado sobre un tronco. Tenía la ropa sucia de tierra y los ojos desorbitados, como si no hubiera dormido. Me contó que, de madrugada, se había despertado sintiendo un peso en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado encima, impidiéndole moverse. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, mirándome como si yo pudiera salvarlo. «¿Qué me está pasando, Zita?», preguntó con la voz temblorosa. No supe qué responder. En silencio, me alejé, apretando mis manos sudorosas. No tuve valor de mencionar a doña Irma ni al hechizo. Él montó su caballo y se fue, tambaleándose como un hombre enfermo. Esa misma noche me despertaron los ladridos de los perros. Me asomé por la rendija de la ventana y juro que vi algo moverse cerca de la cerca del patio. Una forma alta, oscura, que se confundía con los arbustos. Alcé una lámpara para tratar de distinguir mejor, pero no vi nada. Aún así sentí un olor penetrante a hierba pisada, a tierra recién removida. Y tuve la clara impresión de que había huellas húmedas alrededor de mi casa al amanecer. Pasaron algunos días. El coronel empeoró de manera visible, adelgazó, se puso pálido y casi no convivía con nadie. La gente del pueblo murmuraba que era un castigo o un mal de ojo. Yo misma sentía dolores de cabeza constantes y un cansancio abrumador, como si algo me drenara la energía. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Siempre la misma imagen, la del manantial en el valle del río seco, pero el agua corría oscura, con lodo, y había voces que repetían mi nombre en un susurro continuo. Traté de buscar a doña Irma para pedir ayuda, pero me dijeron que la señora se había marchado sin avisar. Nadie sabía a dónde. La puerta de su casita estaba forzada, con todo revuelto. Eso me dio pánico. Ahora estaba sola. Fuera lo que había desatado, no tenía a quién recurrir para revertirlo. Entonces llegó la noticia que terminó de hundirme. El coronel apareció muerto en su cuarto una mañana, descubierto por uno de sus empleados. Al ver el cadáver, todos quedaron conmocionados. Tenía los ojos abiertos y una expresión que mezclaba miedo y dolor. No había heridas, nada que indicara violencia, pero su rostro parecía manchado, como si se hubiera quedado sin aire o hubiera forcejeado contra algo. Algunos decían que había sufrido un infarto. Otros juraban que vieron marcas en la piel parecidas a raíces. Yo solo sé que al enterarme, sentí un escalofrío subirme por la espalda. La culpa me consumió. Fui al velorio, pero no me atreví a entrar. Desde afuera vi a la familia del coronel, todos llorando, rezando, y sentí un mareo, algo que me oprimía el pecho. Necesitaba deshacer ese hechizo, pero ya no sabía con quién hablar. Volví a casa con el corazón a punto de estallar. Al cruzar la puerta, noté el aire denso, un olor a humedad que jamás había sentido antes. Tuve la certeza de que había alguien ahí, en la penumbra. Sin embargo, cuando encendí la lámpara, no vi nada. Solo sentí una presencia, una vibración pesada, como si alguien me observara de cerca. Entonces, casi como un murmullo que surgía de la pared, escuché: «Tú también me perteneces». Se me heló la sangre. Dejé caer la lámpara al suelo y salí corriendo, llorando de pánico. Me costó mucho calmarme. La noche siguiente sucedió lo mismo. Pasos en el patio, voces lejanas, esa sensación de que algo me rondaba. En poco tiempo mi rostro se notaba demacrado, con ojeras, y me costaba dormir y comer. Así como el coronel se consumió, yo parecía ir por el mismo camino. Hoy escribo estas líneas con las manos temblorosas, sin saber cuánto tiempo me queda. Tal vez todo haya sido producto de una superstición, y mi mente se envenenó con la culpa de haber recurrido a lo prohibido. Pero con cada día que pasa, siento que hay algo real, algo que deambula ahí afuera y me observa. He pensado en volver al valle del río seco y hacer alguna ofrenda o pedir perdón, pero no sé si tendría valor para enfrentar de nuevo ese vacío que me miró entre los árboles. No sé si algún día podré liberarme de esta deuda.
Lo que descubrí demasiado tarde es que cuando le pides algo a la tierra, puede que ella te lo conceda, pero siempre termina cobrándote de una forma para la que nunca estamos preparados.